La Sudamericana ya está aquí, y es inevitable que piense en ti. Que piense en aquel entrenador que nos hizo soñar con un título internacional, que nos hizo creer que sí se podía. Y ahora volvemos a ese torneo, pero tú ya no estás. Sí, hoy hablaremos del gran Néstor Lorenzo, el DT que nos llevó a la ilusión de tocar la gran conquista y tenerla en nuestras manos. Muy buenas a todos, soy Johnny sus gambetas y en el video de hoy nos volveremos a subir a la máquina del tiempo para recordar al DT que terminó de darle ese prestigio y reconocimiento a Melgar. Antes de arrancar, suscríbete si te gusta este tipo de contenido, deja tu like si el video te trae buenos recuerdos y comenta qué momento de la era Lorenzo te marcó más. Y si tienes un amigo que aún llora por su salida, mándale este video para que llore acompañado. Néstor Lorenzo llegó en diciembre de 2020 a Melgar, y lo primero que muchos dijeron fue, ¿otra vez un aprendiz? Sí, las críticas no tardaron en llegar. Algunos hinchas recordaban a Jorge Pautazo en 2019 y pensaban que esto sería un déjà vu, pero la historia nos demostraría otra cosa. En el torneo local, Lorenzo no empezó con el pie derecho. Melgar quedó en zona de descenso en el Apertura. Sí, así como lo oyes. Su equipo jugaba bonito, pero la efectividad era escasa. Pero, en la Copa Sudamericana, Melgar sorprendió a todos. Hizo 10 puntos en su grupo y quedó segundo. Aquí viene el dato triste. En aquel 2021 y también en el 2022, solo el primero de cada grupo pasaba de fase. Melgar empezó como un avión, ganando los primeros 3 partidos, pero después 3 tropiezos y se acabó la aventura. Un debut agridulce para Lorenzo, pero lo mejor estaba por venir. Pero ojo, porque con Lorenzo no solo se trataba de táctica, también fue el hacedor de jugadores. Muchos alcanzaron niveles que hasta ahora creemos no volveremos a ver, y algunos, bueno, tomaran decisiones cuestionables. Por ejemplo, Oleg de Nemostier en el 2021 era suplente, pero en 2022 se volvió un muro impasable. Paulo Reina, con 19 años, se consolidó como titular antes de volverse un mercenario banqueado y borrado de la selección. Sin rencores, Paulo, pero tú ya sabes. También tenemos a Alejandro Ramos, que en 2021 no era indiscutible, pero de repente se desató la bestia en el 2022. Luis Iberico, que con Néstor Lorenzo terminó de explotar. Chaca Arias, que revivió después de un 2020 para el olvido. ¿Y qué decir de los debutantes como Jefferson Cáceres, Kenji Cabrera, que encontraron su lugar en el primer equipo, o Matías Lazo, que aunque no era debutante, finalmente tuvo la continuidad y enfrentó desafíos impensados? Bajo la mano de Lorenzo, Melgar no solo jugaba, también formaba jugadores. Algunos lo aprovechaban mejor que otros. Y aquí viene uno de esos momentos que los hinchas recordaremos como un nudo en la garganta. La eliminación de la Copa Sudamericana en 2021. Porque ojo, no fue una eliminación cualquiera. Melgar le ganó en Lima a Paranaense. Sí, al equipo que luego se coronó campeón de la Copa Sudamericana ese mismo año. 1-0 en Lima, pero en Brasil nos devolvieron el golpe 1-0. Derrota contra Aucas y luego en la última fecha empatamos contra Metropolitanos sin goles, pero igual ya no había chances de nada. Mientras tanto, en el torneo local, Lorenzo dejó escapar puntos impensados en el clausura. Ya no podíamos pelear el título, pero aún teníamos una chance de meternos a la fase 2 de la Copa Libertadores. Y cuando todo dependía de la última fecha, ¡pum! Derrota 2-1 contra Universitario y Melgar quedó como Perú 5 en Sudamericana. Las críticas no tardaron en llegar. Lorenzo no es para Melgar, es otro aprendiz como Pautazo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo. Pero como dice el viejo refrán, el tiempo pone a cada uno en su lugar. Y al final, el tiempo le dio la razón a su trabajo. Porque lo que pasó en 2022, bueno, ya lo sabemos. El inicio de Lorenzo en 2022 fue raro. Ganábamos apenas por la mínima o nos comíamos goleadas. Era como ese amigo que te dice, mañana empiezo la dieta, pero al día siguiente lo ves comiendo chicharrón con doble porción de papas. Superamos a Cienciano en la preliminar de la Sudamericana con más sufrimiento que el examen de la UNSA. Pero la verdadera locura empezó en la fase de grupos. Arrancamos con empate, derrota, una que otra victoria, hasta que llegó el punto de quiebre, o mejor dicho, el punto de ascenso. Derrota con Cuiabá en Brasil en la primera fecha de Copa Sudamericana y posterior una derrota de San Martín en la Liga 1. Y justo cuando todo pintaba por un Melgar irregular esta temporada, ¡pum! Arrancó la racha imparable de victorias. Fue como si Lorenzo le hubiera dicho a los jugadores, muchachos, a partir de ahora solo se acepta ganar. El que pierda lava los uniformes de todo el equipo. Y así Melgar cambió el chip. Ganamos contra River Plate de Uruguay 2-0 en Arequipa. Fácil, sin despeinarnos. Bueno, algunos ya estaban despeinados desde antes, pero igual ganamos. Luego seguimos con victorias, Vallejo de local, Municipal de visita y lo más importante, en casa Melgar era una fortaleza. Pero hubo un partido que hizo que toda Arequipa se uniera. Melgar vs Racing. Fue como una obra de teatro perfecta. Luis Iberico con un doblete de ensueño, un 3-1 inolvidable, la UNSA vibrando como si hubiera un temblor. Y cuando pensamos que la emoción no podía subir más, llega el milagro en Uruguay.
último minuto contra River Plate de Uruguay, aparece Jean-Pierre Archimbó, mete el gol y victoria agónica. Ese fue el momento en que Lorenzo demostró que tenía la estrella de campeón. Esa suerte bendita que tienen los técnicos exitosos. Porque dime tú, ¿quién esperaba que Jean-Pierre Archimbó fuera el héroe ese día? Con 9 puntos en la Sudamericana nos fuimos a visitar a Racing en Argentina sin miedo, porque Melgar ya no temía a nadie. Para este partido Lorenzo confiaba en un joven Kenji Cabrera de 19 años. Sí, un chibolo para el primer equipo en un partido clave. Además Iberico estaba en modo demonio, Reina y Ramos eran imparables. Todo gracias a la gran obra de Néstor Lorenzo. Pero lamentablemente no fue suficiente. Caímos 1-0 contra Racing y la clasificación ya no dependía de nosotros. Para colmo, ya se sabía que Lorenzo no seguiría en Melgar. La selección colombiana lo quería, pero el profesor, en un gesto de lealtad, pidió tiempo. No quería dejar al equipo a medio camino de la Sudamericana. Llegamos a la única fecha con una única posibilidad. Melgar tenía que ganar, Racing tenía que perder y había que rezar a la Virgen de Chapi, prenderle velas y hacerle promesas, lo que sea. Pero Lorenzo tenía esa bendita suerte de campeón. Melgar cumplió ganando la Cuyabá en casa 3-1 y Racing pierde en Uruguay. Era una locura total. Vuélvanse todos locos porque por primera vez en la historia Melgar estaba en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y no solo eso, Melgar no solo hacía historia en la Sudamericana, sino que también se alzaba campeón del torneo Apertura con 41 puntos. Huancayo quedó segundo con 40, peleadito, pero Melgar mandaba. Llegaban los octavos de Copa Sudamericana y nos tocaba enfrentar a Deportivo Cali. Primer partido en Colombia 0-0, partido durísimo, pero Melgar desaprovechó una gran oportunidad. Iberico se falló un gol que hasta ahora me pregunto cómo falló eso Luis Iberico. Vuelta en Arequipa, 2-1 y a cuartos de final. Bernardo Cuesta, el de siempre, el goleador de la Copa Sudamericana, nos daba el pase. Y entonces llegó el día. Lorenzo se despedía de Melgar, se iba a la selección colombiana y dejaba a Pablo Lavalle. Y bueno, ya sabemos cómo terminó esa historia. Pero lo cierto es que siempre extrañaríamos a Lorenzo, porque aunque se fue, sus vestigios quedaron y llevaron a Melgar hasta las semifinales de la Sudamericana. Los cuartos de final fueron una batalla de nervios. Melgar empataba 0-0 de local y 0-0 de visita. Fiel al estilo de Lorenzo, orden, sacrificio y que la gente se coma las uñas hasta el final. Y llegó la tanda de penales. Con un Cáceda endemoniado, Melgar se metía a las semifinales de la Sudamericana. Pero aquí también terminaba el legado de Lorenzo. Su trabajo, su identidad y su estilo, todo quedó en Brasil. Porque después de eso Melgar perdió lo que tanto había construido. Su solidez, la disciplina y bueno, también la tercera. A pesar de que su historia con Melgar terminó, Lorenzo siguió siendo una voz en el fondo. A pesar de que sus decisiones no siempre fueron acertadas, como por ejemplo, él trajo a Lavalle con su salida y salió mal. Recomendó a De Munner, salió peor. Pero una voz que nos recordó en aquella semifinal de Copa América donde Colombia enfrentaba a Uruguay, que la Virgen del Chapi esté siempre con nosotros. De Melgar a la selección colombiana, su primera experiencia como DT y fue un éxito. Y nadie duda de que si se quedaba, éramos campeones nacionales. Y esa semifinal, quizás la historia habría sido otra. Lorenzo hizo de Melgar un equipo con identidad. Matías Lazo, que se hizo un nombre, Chaca Arias, el motor del equipo, Iberico, nivel selección, Ramos y Reina imparables, Alec de Nemostier impasable, Kenji Cabrera, la promesa del futuro, un Cáceda que nadie podía superar, un Bernardo Cuesta al cual los arqueros le tenían miedo. Y ahora solo quedan Lazo, Kenji y Cáceda, los últimos sobrevivientes de aquel Melgar que nos hizo soñar con la gran conquista. Un Chaca Arias irreconocible, un Alec de Nemostier suplente, un Ramos que no es ni la sombra de lo que fue en aquel 2022, un mercenario que ahora es banca y un Tandazo que ya está consolidado. ¿Podremos volver a soñar? ¿Se puede recuperar esa identidad en 2022? Lo cierto es que Lorenzo siempre permanecerá en nuestra memoria y corazones, sobre todo por lo que hizo en Melgar, darle esa identidad a nivel internacional y ese prestigio que tanto necesitaba el club. ¿Se puede recuperar esa identidad que teníamos con el gran Néstor Lorenzo en 2022? ¿La tercera llega este año? Déjamelo en los comentarios y armemos el debate. Nos vemos en un próximo video y como siempre, ¡Ruge Melgar!